José Ramón Luna presenta Las Entrevistas del Desafío, un podcast dirigido a empresarios, emprendedores, directivos y profesionales de la venta, en el que entrevistamos a verdaderos maestros que tienen mucho que aportarnos para nuestro desarrollo personal y profesional. Referentes del mundo de la empresa, el marketing, las ventas, los recursos humanos, el coaching y muchas otras disciplinas indispensables para nuestro desarrollo como personas y como profesionales. Estamos con Cristina Soria. Cristina es coach y experta en comunicación no verbal. Buenos días, Cristina, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal estamos? Pues muy bien, aquí empezando esta semana, llena de retos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por haber accedido a estar con nosotros, con nuestra comunidad, que como estuve comentando contigo, pues se trata fundamentalmente de empresarios, emprendedores, directivos y profesionales de la venta, ¿no? También hay muchísimo autónomo, etcétera. Bueno, pues al final las fuerzas vivas económicas y profesionales de este país, ¿no? Lo que tanta falta hace ahora, ¿verdad? Efectivamente, sí. De eso vamos a hablar también un poco porque, claro, la ocasión lo exige y efectivamente hace falta ahora gente con mucho empuje, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con lo que probablemente luego podamos comentar. Bueno, Cristina, pero antes de empezar a hablar, a mí me gustaría pues, que nos contaras un poco más sobre ti para conocerte mejor, ¿no? Yo he leído que eres licenciada en periodismo, en ciencias de la comunicación, pero claro, desde el periodismo a lo que haces hoy, que es el coaching, ¿cómo se produce ese cambio? ¿Cuál es tu bagaje, ¿no? Tu trayectoria? Cuéntanos alguna cuestión. Pues mira, yo soy periodista de vocación, siempre quise ser periodista, dedicarme a la comunicación, empecé al pie de la calle, con una cámara, persiguiendo a políticos, a empresarios, luego acabé también, me introduje en el mundo del corazón, persiguiendo a famosos, y hay un primer cambio cuando yo decido que mi futuro también va de la mano de crear una familia y me dedico a la comunicación corporativa y al marketing. Trabajo los últimos 10 años en una multinacional que ya no existe, pero que en aquel entonces era el Grupo Uralita, no sé si le sonará a nuestra comunidad, pero bueno, pues éramos fabricantes de materiales de construcción y yo estaba en esa compañía, en el departamento de marketing y de comunicación, tanto de presidencia como comunicación interna, y yo estaba a gusto, estaba en mi burbuja de confort. No había gran crecimiento en mí, sí que había experiencia, había pues eso, mucha gente que me decía, oye, ¿por qué no cambias? Creo que tienes muchas cosas que aportar, pero yo me encontraba muy cómoda y tú de eso sabes, ¿no? De esa zona de confort de la que no nos queremos mover. Pero como en esta vida no hay nada planificado, nació mi primer hijo, yo seguí trabajando y nació mi segunda hija y a raíz de ese nacimiento, que ya nació con bastantes problemas, yo tuve que cortar durante un tiempo, me dediqué a su cuidado. Y cuando volví al mundo de la empresa, era el año 2009, plena crisis, sobre todo que afectaba al sector de la construcción. Nos aconsejan a unas cuantas mamás que nos planteemos el despido improcedente y que nos vayamos a nuestra casa a criar a nuestros hijos, porque para ellos pues era una opción que incluso nos motivaba y nos gustaba, pero ese no era mi caso. Mi caso era, vuelvo otra vez a trabajar, ha pasado absolutamente todo lo más oscuro, mi hija sale adelante, necesito retomar mi tiempo, mi espacio, mi nombre, ser Cristina, no la mamá de... Y entonces, bueno, pues me lo planteo. Al principio no me gusta nada, lloré muchísimo, no quería irme a mi casa. Quiero mucho a mis hijos, pero quería dedicarme a otra cosa. Y después de pensarlo mucho dije, mira, lo mejor es que me retire, creo que es un aviso de las cosas no van bien, vete ahora que tiras mejor. Y ahí sí que funcionó más mi razón que mi corazón, que yo soy mucho de emoción, ¿eh? Y una vez que estoy fuera digo, ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Empiezo a emprender un negocio? ¿Empiezo a estudiar otra cosa? Y la verdad es que he tenido una necesidad de curarme yo. Yo al final... ahora me doy más cuenta, ¿no? Pero yo era una mujer con muchas inseguridades, con muchos miedos, que me gustaba tener las cosas muy atadas, muy controladas y que de repente me pone la vida en una situación que no era para nada conocida y es mi marido el que me dice, yo creo que te vendría bien entrar al mundo del coaching, ver qué es eso, experimentarlo y creo que te va a ayudar.
Y tanto me ayudó que lo vi como una salida profesional. Dijo, oye, yo creo que después de todo el cambio que he desarrollado, de toda la formación que he hecho, creo que puedo empezar a acompañar a personas. Y así fue. Empecé a hacer, bueno, pues como empezamos todos en este mundo, nuestras pequeñas sesiones tiramos de gente que conoce del amigo, del vecino. Y así empecé y cada día me gustaba más, más, más. Y ya haya ido mi formación desde el año 2010, ya son 11 años, formándome, especializándome, trabajando, acompañando a personas. Y claro, a la vez, no sé, es la vida, ¿no? De alguna forma que te pone en el camino y de repente me estoy dando cuenta que vuelvo a unir esas dos profesiones. Por un lado, la comunicación, porque estoy presente en varios programas de televisión. Ahora ya llevo unos años más fija lo que es Sálvame y Mediaset, pero estuve en Espejo Público, participé en Antena, en Televisión Española, en Telemadrid, y unía mi otra profesión, que era el coaching, ¿no? El acompañar a las personas. Y además me da otra oportunidad más, que era escribir libros, con lo cual yo creo que al final, yo que trabajo mucho las fortalezas, ¿no? y los rasgos de la persona, de la personalidad, yo creo que esas cualidades que yo tenía a la hora de comunicar, más esa cualidad de ayudar a las personas, se unieron y es lo que ahora mismo me dedico y estoy feliz, claro. Oye, pues fenomenal. La verdad es que ha sido una historia muy interesante, ¿no? Todo lo que has contado, porque además esta historia tiene mucho de aprendizaje, yo creo ya en sí, para los tiempos que estamos, ¿no? Ahora, yo quería introducir la conversación contigo precisamente utilizando o aprovechando tus fortalezas, pues para orientarlas a proporcionar, bueno, pues si quieres, ideas que sean reconfortantes y que sean motivadoras para las personas que nos escuchan, ¿no? Estamos en una época complicada, ¿vale? Esto no es nada original lo que estoy diciendo. Dice, bueno, otro más que lo dice. Bueno, pues es lo que toca, ¿no? Yo decía en el anterior episodio que en 2020, cuando nos íbamos a tomar las campanadas, estábamos todo el mundo diciendo qué bien que se acabe este año. Y al final, pues dices, oye, este año efectivamente no es igual que el anterior, es incluso peor, ¿no? O sea, que decir, ha empezado incluso con más complicación. Y eso está pasando mucha factura a nivel tanto de persona como de sociedad y económico, a nivel de motivación, de comunicación, de autoestima. Se están cambiando hábitos, un montón de cosas. Y tú has dicho en tu trayectoria de vida que llegas al coaching o te dedicas al coaching cuando sales de la empresa en la que estabas, invitada o no invitada, pero de repente te encuentras y dices, oye, yo quiero seguir haciendo algo, y tras llorar ese duelo, ¿no? que tienes de la empresa a la que dejabas, pues dices, me tengo que buscar la vida, tengo que hacer algo. Bueno, pues esto me imagino que será una pregunta que hoy se están haciendo muchas personas que están en ERTE, que mañana, Dios no lo quiera, como dicen, pero pueden estar en ERE y que van a tener que decir, oye, ¿qué hago con mi vida? Porque esto me ha cambiado y me ha volteado, ¿no? Bueno, pues hablando de eso, ¿cómo ves tú la situación en este momento desde el punto de vista del impacto sobre las personas, impacto emocional, etcétera, etcétera? Mira, fíjate, la incertidumbre siempre la hemos tenido ahí, pero era una incertidumbre individual, es decir, una persona que de repente su empresa no funciona bien y hay un ERE, o un empresario que tiene que cerrar su negocio, o una persona que por la razón que sea tiene que cambiar de profesión o reinventarse, o incluso porque le llama la atención reinventarse. Y lo asociamos con algo muy individual, esa incertidumbre. Lo que ha cambiado y lo que nos ha igualado a todos ahora es que la incertidumbre es mundial, no solamente ya general, sino mundial, y que afecta a diferentes sectores, que afecta a personas de todo tipo, gente que tenía la vida más que consolidada o sus negocios consolidados. Gente que de repente se encuentra con que, oye, no, aquí no hay salida y tengo que buscarme la vida, sacarme las castañas del fuego, como se dice vulgarmente. Entonces, de alguna forma es como que nos hemos dado cuenta de lo vulnerables que somos y que esto nos toca a todos. Pero no nos engañemos, antes nos tocaba de la misma forma, pero eran capítulos individuales. ¿Qué ocurre? Que aquí hay un contagio colectivo emocional, es decir, la desesperanza, la desesperación, el miedo, la frustración, la incertidumbre, nos toca a todos por igual. Y eso es lo que hace que ese contagio emocional se produzca. Con lo cual, cuando tú me has dicho, y es estupendamente, empezamos una nueva semana, a mí me ha gustado, porque estoy más acostumbrada a oír últimamente, madre mía, Dios mío, a ver la que nos espera, nos van a confinar, las nuevas medidas, cómo afectan, cómo no afectan. Y ese contagio es el que tenemos que aprender a gestionar, porque es muy general, ¿no? Esas sensaciones, esas emociones más negativas. Pero lo que siempre está en nosotros y está en cada una de las personas que se encuentran en una situación de incertidumbre ahora mismo es, hay una parte de mí que está en mi mano.
hay algo que yo puedo hacer. Y eso tiene que ver mucho con la actitud. Es decir, obviamente tiene que pasar un duelo, obviamente tiene que aparecer el miedo, obviamente tiene que aparecer la rabia y la frustración, claro que sí. Pero una vez que hemos aprendido a gestionar esas emociones y darle su sitio es, ¿ahora qué puedo hacer yo? Y que ahora qué puedo hacer yo se tiene que basar en descubrir, por un lado, cuáles son sus cualidades, sus fortalezas, sus características, qué les ha valido en otras ocasiones a lo largo de su vida, que eran a lo mejor situaciones diferentes, pero que también suponían un salto o un cambio, descubrir qué cualidades les ayudaron, conectar con la parte positiva que cada uno de nosotros tenemos y por otro lado también es el momento de pararse y decir, bueno, y ahora mi propósito, mi misión, ¿hacia dónde va? Porque creo que estamos en un mundo en el que nos hemos ido subiendo en un tren y nos hemos ido dejando llevar y por las expectativas además muchas veces de los demás, ¿no? Que las hemos hecho propias. Y entonces ahora yo creo que es el momento de mirarte para adentro, de decir, a ver, y a partir de ahora, ¿qué hago yo? Y ahí empieza ese trabajo de desarrollo interno que tienen que desarrollar estas personas. Creo que tienen herramientas y tienen a personas que les podemos acompañar en estos momentos para hacer el camino mucho más llevadero. Mira, Cristina, ¿No? eso que dices, efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo con ello. De hecho, es lo que trato de predicar también con las personas con las que me cruzo, ¿no? Pero yo me encuentro una cosa y no sé, vamos, si tú te la encuentras. Y es que está muy bien, pero para que alguien pueda entrar en un proceso de transformación, tiene que decidir, oye, venga, entro en el proceso de transformación. Y yo donde veo que está el problema fundamental es en la parte de antes. Es decir, estamos tan metidos en la inercia de qué mal, no puedo, no da mi vida, a ver qué hago, ese miedo, que es que no, lo que me estoy encontrando es que no se paran muchas personas en decir, oye, mira, que tengo algo dentro, que puedo sacar mi fortaleza, pero para eso tengo que sentarme a pensar, a reflexionar y demás, y no lo hacen, ¿no? Es decir, entienden que el dar palos de ciego es lo que les va a sacar de aquí. ¿Cómo romper esa inercia para que alguien diga, bueno, vale, venga, me someto a esa reflexión que me planteas? Porque, claro, en el momento que demos con esa tecla, yo creo que se podrá ayudar mucho. El problema es que, dicho vulgarmente, la gente ni te escucha cuando dices esto. De venga, ¿qué me estás contando? Tengo mucho que hacer para empezar a estar reflexionando, ¿no? Claro, pero cada persona tendrá su momento. No para todos va a ser el mismo. Cada persona tiene su momento de inflexión. Pero tienen que pensar, tal y como voy ahora, que es un poco como pollo sin cabeza, ¿dónde me está llevando? ¿Me está llevando donde yo quiero? Y muchas veces pensamos que actuar rápido nos va a llevar antes a la solución. Y a lo mejor es importante pararse y decir, a ver, tal y como estoy haciendo ahora las cosas o como las hacía antes ya no me vale. Ha cambiado el escenario, con lo cual tengo que cambiar ya, bueno, ya lo decía Einstein, ¿no? Si quieres conseguir resultados diferentes, empieza a hacer cosas distintas. Pero esa llamada tiene que ser en el momento adecuado de cada persona. Y cada persona lo va a ver de una forma diferente. Lo va a ver a través de sus emociones, lo va a ver a través de sus relaciones personales, lo va a ver a través de su propio bienestar, lo va a ver si duerme lo suficiente y descansa lo suficiente o no, lo va a ver si le ha cambiado el carácter o no. Cada uno va a tener una tecla, algo que diga, oye, ¿qué me está pasando? Y eso muchas veces no requiere tampoco tanto tiempo. A lo mejor es mejor un día, aquellas personas que están en ese proceso, es decir, me voy a sentar y voy a observarme y voy a ver qué he hecho hasta ahora. Voy a evaluar un poco, ¿no?, la situación. Van a hacer como su propio proyecto, pero en vez de en la empresa, vital. Un día, si es que no se necesita más, un día, párate a pensar, ¿así puedo seguir? ¿Qué precio estoy pagando por seguir de esta manera? ¿Es el momento de hacer algo diferente? Y tarde o temprano estas personas, uno a uno, se van a dar cuenta que tienen que hacer las cosas diferentes, que no pueden seguir así, porque vienen las somatizaciones, porque se dan cuenta que el carácter no es el que tenían antes, porque sus relaciones personales se ven mermadas, porque de repente ven que tiene unas reacciones en su casa o en su entorno que no es el de antes. Y si se paran un segundo a escucharse, a observarse, van a darse cuenta que es, oye, que tengo que empezar a cambiar aquí. No podemos pretender cambiar algo sin pararnos. Totalmente de acuerdo. Entonces es romper con esa creencia de por un día no pierdo el tiempo, por un día estoy invirtiendo en mi futuro. Y esa creencia es la que tienen que romper sobre todo, ¿no? Y no pensar en las expectativas que tienen los demás o qué esperan los demás de mí. Bueno, pues si a lo mejor tú crees que los demás esperan X de ti, a lo mejor más que nunca ahora es cuando tienes que pararte un día, porque los de ahí fuera no te lo van a arreglar, ¿eh?
O sea, yo muchas veces que hablo con personas que están pasando este confinamiento solas y incluso con enfermedades y que ven que sus tratamientos pues no siguen la misma regularidad que antes, ¿no? Con tratamientos pues eso, oncológicos y que están solas y demás desesperadas. Yo el otro día se lo decía a una amiga, sí, te entiendo, patalea, llora, quéjate, todo lo que tú quieras, pero es que mañana cuando te levantes va a estar la situación igual. Exactamente igual. No va a cambiar nada. Y entonces empieza a confiar en ti más que en los demás, porque los demás no sé si te están decepcionando. A mí hay muchos que me están decepcionando, pero tú a ti mismo no te puedes decepcionar. Y tú mejor que nadie sabes hacia dónde tienes que ir, no por lo que te digan los demás. No podemos estar en parálisis esperando a que esto se resuelva. Totalmente. O nos ponemos todos en marcha, por muy justo que sea, porque creamos que no nos sentimos apoyados. Mira, los emprendedores, los autónomos, es verdad que estamos muy abandonados, que creo que somos de los pocos países en los que no tenemos un apoyo como corresponde. Es verdad, bueno. Pero esto es lo que hay, es que no va a cambiar. Qué bueno lo que estás diciendo, yo creo que es de un aprendizaje brutal, que además en estos momentos se acrecenta todavía porque ha habido, pues, aunque sean hechos, voy a llamarles anecdóticos, no por el impacto que es brutal, pero sí por el tiempo que ha durado, ¿no? Y porque no había ocurrido. Pues la famosa nevada en Madrid, concretamente, ¿no? Una de las zonas. Pues efectivamente, de repente ha sido otra piedra en el camino. Entonces dice, bueno, es una nevada. Y yo me he cruzado con vecinos, con gente, cuando he bajado, con otros vecinos también, he bajado con una pala a quitar nieve, y de repente me decían, ¿pero por qué quitas la nieve? Si esto es un tema del ayuntamiento, espérate, digo, vamos a ver. Digo, no sé si es un tema del ayuntamiento, será justo o injusto, pero si tengo que esperar a que llegue el ayuntamiento, el coche no va a salir en 10 días y yo necesito trabajar y moverme y tal, con lo cual tenemos que poner nosotros tenemos que arreglar nosotros las cosas que nos influyen, no esperar a que el resto sea el que te los arregle. Y fíjate que eso lo que traduce es una mentalidad que normalmente la tiene la persona probablemente en todas las áreas de su vida. Si me dices esto con respecto a la nieve, esto lo aplicarás luego en tu casa, lo aplicarás luego en tu trabajo y evidentemente pues eso no es la mentalidad emprendedora capaz de salir de situaciones de crisis, ¿no? Qué bueno lo que has dicho, me encanta. Y Cristina, y has dicho otra cosa también importante. Muchas veces actuar rápido pensamos que nos lleva antes a la solución. No, actuar rápido nos lleva antes a algún lado. Pero si el lado está equivocado, es decir, si el objetivo que tenemos precisamente es la caída y el valle y el precipicio, pues yendo rápido nos vamos a caer antes. Es precisamente ese párate para reajustar el camino y decir, oye, ¿voy al precipicio o voy realmente a donde quiero? Muy buen aprendizaje. Vamos a centrarnos, si quieres, en dos temas en los que tú eres experta y de hecho, aunque luego nos hablarás de alguno de tus libros, ¿no? Pero tienes varios libros y hay alguno que está escrito en relación con los temas que te voy a comentar, ¿no? Vamos a hablar del tema de la confianza en uno mismo, ¿no? Yo creo que esto es fundamental precisamente por lo que estamos diciendo. Si alguien tiene que hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes, tiene que confiar en sí mismo. ¿Qué claves a alguien que hoy esté diciendo, mira, no puedo, no soy capaz, así de forma más o menos resumidas, 2, 3, 4 claves le podrías lanzar a una persona que se sienta como que no es capaz de hacer algo en este momento? Mira, eso es algo que trabajamos y además tenemos una formación en relación a eso, confianza en ti mismo. Es importante primero saber qué quieres, hacia dónde te diriges en este momento. Es decir, yo hacia dónde me dirijo, para qué quiero ganar confianza, con qué sentido, para qué quiero ganar confianza. Porque así nos enfocamos. Y delimitarlo lo más posible, no irnos a generalidades, es decir, concretarlo lo más posible para que nuestro cerebro esté lo más enfocado posible. Una vez que tengo yo ese para qué, hacia dónde me quiero dirigir y yo estoy detectando que no confío lo suficientemente en mí, que no creo lo suficientemente en mí, es importante detectar cuáles son las creencias, cuáles son los pensamientos que a mí me están saboteando. Porque si yo no creo en mí, es porque a lo mejor he tenido otras experiencias en otros momentos, porque alguien me ha dicho que no valía, porque alguien me ha hecho creer que las cosas eran muy complicadas y no se podían conseguir, porque a lo mejor mis metas es una locura y ¿qué estás pensando? ¿No? Ser mucho más práctico. Entonces, identificar esos pensamientos es importante porque tengo que empezar a aprender a gestionar esos pensamientos. Desde la parte más fisiológica, que es la que nos ofrece la neurociencia, entrenando nuestro cerebro, proyectándonos en ese futuro positivo y de alguna forma demostrando que lo que ocurrió una vez no tiene por qué seguir ocurriendo, ¿no? Y entrenando bien esos pensamientos y a la par que eso, destruyendo esas creencias que me están delimitando y transformándolas en creencias que me pueden ayudar. Y ahí necesitamos conectar con la emoción. Es decir, si yo tengo una creencia de
tú no sabes hacer cosas nuevas o tú no puedes emprender, ¿no? Imagínate, ahora tengo yo porque yo considero que yo no soy emprendedora y ahora mismo tengo que empezar a emprender un nuevo negocio, el que sea. A lo mejor tengo que empezar a emprender el negocio de mi casa, ¿eh? O el que Sí, sea. el que sea, exacto. ¿Vale? Pues ahí tengo que romper con esa creencia. ¿Cómo que tú no eres buena emprendiendo o bueno emprendiendo? ¿Cómo que a ti esto se te da mal? Vamos a ver de dónde viene y vamos a ver en qué situaciones se produjo, pero también vamos a ver en qué situaciones he sido capaz de emprender o hacer cosas nuevas o diferentes, porque eso es emprender, hacer cosas diferentes también. Vamos a transformar esa creencia negativa en una que a mí me motive. Y necesito saber y visualizar cómo me voy a sentir, porque la emoción es lo que me va, como la propia palabra dice, la emoción es lo que me mueve, es lo que me va a motivar. Tengo que conectar, vibrar con esa emoción, saber cuando yo crea en mí, cuando yo sea capaz de conseguir esa meta, cuando yo la consiga, cómo me voy a sentir. Y hay otro aspecto que es muy importante, y es que cuando nos proponemos algo, muchas veces nos fijamos, ¿no?, en el típico DAFO, ¿no?, en aquellas debilidades que tenemos, en aquellos desafíos que tenemos que afrontar o que tenemos que transformar. Y yo me di cuenta con los clientes que se quedaban agotados, porque hay muchas cosas que no podemos cambiar y que necesitamos a otros que nos ayuden para conseguirlo. En cambio, si yo empiezo a descubrir cuáles son mis fortalezas, ahí la cosa cambia. ¿Qué talentos tengo? ¿Qué cualidades? ¿Qué habilidades? ¿De qué he tenido siempre fama que se me daban bien las cosas? ¿Con qué actividades yo resueno y me encuentro a gusto? En otros obstáculos de mi vida, desde que soy niño o niña, ¿qué me ha ayudado a superarlos? Pero a mí, no mi padre, mi abuelo, mi hermano, un jefe, no. Yo, ¿cómo los he ido superando? Porque ahí empezamos a conectar con nuestras fortalezas. Y esas fortalezas, que me gusta llamarles nuestro tesoro, están ahí, aunque las hayas tapado durante mucho tiempo. Si yo soy capaz de entrenar mi cerebro, transformar esas creencias negativas y descubrir mis fortalezas, a la par que obviamente tiene que haber una gestión emocional en cada momento y en cada situación, yo voy a empezar a confiar en mí mismo, porque me voy a dar cuenta que soy capaz de hacer muchas más cosas que nunca me imaginé, porque aquello que alguna vez me ocurrió por X circunstancia, pero no tiene por qué seguir ocurriéndome, porque he ido avanzando, porque he ido adaptando nuevas cualidades, disciplinas, conocimientos, y ahí empiezo yo a resaltar lo bueno de mí. Para confiar en mí, para tener una buena confianza, una buena seguridad, necesito descubrir cuál es mi tesoro y con qué parto yo de base. Esto es como el kit básico del coche, ¿vale? El que nos compramos más barato, pues ese lo tenemos cada uno de nosotros. Bueno. Si yo conecto con eso, empiezo a confiar y a darme cuenta, oye, que yo de pequeño fui capaz de superar esta situación en el colegio, pongamos por caso. Sí. Oye, que yo ante una adversidad, yo tuve, imagínate, la creatividad. Yo me imaginaba cosas en mi cabeza o me entretenía pintando y se me olvidaban X circunstancias más complicadas. Eso lo sigues teniendo. Y ahí empezamos a generar nuestra autoconfianza, creérnoslo y reconocerlo. Y eso nos lleva a trabajar otra creencia, que es que yo me lo crea y que yo lo reconozca no significa que sea una persona ni soberbia, ni que tenga ego, ni que mire a los demás por encima del hombro. Simplemente me lo estoy reconociendo a mí mismo. Y ahí es como parto para darme cuenta con hechos concretos que yo puedo superar esta situación y yo tengo que confiar en mis recursos. Bueno. Oye, Cristina, no, muy bien, muy bonito, porque además, efectivamente, ¿no? Todos nosotros llevamos los recursos dentro, ¿no? Los malos y los buenos, pero los llevamos ya porque hemos vivido experiencias, ¿no? Y a partir de ahí la experiencia es aprendizaje, aunque sea inconsciente, está instalado ahí. Si tú has sido delegado de clase y has sido el que has defendido los derechos de tus compañeros cuando tenías 10 años, eso te ha dado una seguridad y una capacidad de liderazgo que hoy, probablemente en otra situación que no tenía nada que ver, puedes sacarla de donde esté, dentro de tu almacén, y utilizarlo en otras, ¿no? Eso es muy, muy bonito. Hay una película que supongo que habrás visto y que habrás utilizado, y demás, porque es un clásico que yo siempre la recomiendo en esto, porque de forma muy sencilla se ve muy bien esto, ¿no? Y es la del revés, esta de dibujos. Sí, claro. ¿no? Inside Out, ¿no? Donde efectivamente se ve el almacén de experiencias y de, sobre todo, emociones también y demás, y a partir de aquí, oye, si estoy en una situación, vete a ese almacén, vete a saber cuándo ese estado de ánimo que tuviste en ese momento que te hace falta hoy y lo traes, ¿no? Bueno, pues todo eso que vale, que obviamente hay que trabajárselo, es lo que has estado comentando y me parece un gran consejo hoy en día, ¿no? Fenómeno. Pues cambiamos de tercio, si te parece, y nos pasamos a un tema menos emocional. Menos emocional. A ver, es muy emocional, pero quizá menos sensible, ¿no? Y es el tema de la comunicación no verbal.
¿vale? Ajá. Es evidente que es imposible no comunicar. Esto es una de las premisas importantes en comunicación y aunque no digas nada, estás comunicando. De hecho, yo esto normalmente siempre cuando hablo de comunicación, que también es un área de especialización que tengo, pongo una foto de un jugador de póker que tiene unas gafas de sol puestas, ¿no? Y digo, ¿y por qué un jugador de póker se puede poner unas gafas de sol o se las pone? Y es porque es que aunque no quiera, directamente el brillo de sus ojos le va a delatar que tiene una gran jugada, ¿no? Entonces es imposible. Es un apasionante mundo el de la comunicación no verbal. Cuéntanos, ¿cómo entraste en esto y cuál es tu especialización? ¿Qué es lo que haces en materia de comunicación no verbal, ¿no? Mira, yo empecé en todo esto con el coaching, porque obviamente tenemos que saber y tener premisas para saber la comunicación no verbal. Es verdad que también durante el periodismo tuvimos formación en ello. Hay un libro de cabecera que yo creo que ya toda la vida, el de Flora Davis, que seguro que te suena, Ese ¿verdad? junto con el de Alan Pease, que es otro que también Ahí está, son los pues dos yo de creo que cabecera. son los libros de cabecera Sí. y sí que es verdad que siempre me ha parecido muy interesante. Y empecé a trabajar con ello y empecé a aplicarlo en mis sesiones con los clientes, pero fíjate, luego con un comentario absurdo en mi casa un día, analizando a Arantxa Sánchez Vicario, la vi, me surgió una conclusión, un tema. Yo vi ciertos gestos ahí que me llamaban la atención y lo comenté y a partir de eso me dio un poco el pistoletazo de salida para ser, yo creo que la parte que más se ve de mí, aunque realmente mi trabajo es la más pequeña, ¿no? Que es analizar a ciertos personajes en televisión. Y ahora mismo estoy sumida en una formación, porque es verdad que me gusta aprender, que me gusta tener datos científicos, datos que me avalen, y sigo formándome en ello y estoy con un experto en comunicación no verbal que comparto con una amiga en común que tenemos, con Isabel, que nos está quitando la vida, pero que es apasionante. Porque es verdad que ves esta comunicación no verbal desde diferentes prismas, ¿no? Y también acompañado un tanto por los rasgos de la personalidad, que al final también hace y se entiende cómo nos comunicamos con los demás. Si nos comunicamos con los demás, utilizamos ciertas palabras según el rasgo de personalidad que tengamos y nos comunicamos con los demás en nuestros gestos, también se ve, ¿no? En base a nuestra personalidad y a nuestra educación y a nuestra situación, ¿no? Y en eso estamos y me parece que ningún coach puede dejar de lado lo que es la comunicación no verbal, porque vamos a tener clientes delante o vamos a dar formaciones en las que de repente pues notemos un suspiro o de repente hagamos una pregunta que les produzca dolor y aunque intenten disimularse lo vamos a ver, o además que estemos en una formación X y notemos que está pasando algo. Y que además aprendamos a cuál es nuestra postura desde la consciencia para que la otra persona se sienta escuchada. Entonces yo creo que es un trabajo que va a la par del desarrollo personal. No podemos desvincularlo porque además son las emociones que nosotros sentimos y que el reflejo se ve fuera. Así que en eso estamos ahora mismo, en aprendiendo más de ello, en formándonos más. Y la verdad es que estoy agradecida a esta área porque es algo que siempre me ha gustado, pero que me da la oportunidad también de exponerlo de cara al público y que la gente empiece a caer ¿no? y darse cuenta en determinadas situaciones cómo se está comunicando con los demás. Es que fíjate que además lo importante que si nos vamos al ámbito empresarial, por ejemplo, yo estoy acostumbrado a trabajar con muchos empresarios y en un momento determinado también estuve vinculado a la parte más asociativa, ¿no? A la patronal y tal, y asociaciones empresariales en las cuales, bueno, pues hay personas que representan a sectores y tal. Y, hombre, evidentemente en España la oratoria, por decirlo de alguna manera, siempre ha sido una asignatura pendiente. Eso está claro, entre otras cosas porque es casi, decían, ¿no? Como en Estados Unidos, ¿no? Cuando se lee un obituario en un entierro, la persona que lee el obituario preferiría ser el muerto, ¿no? O sea, es decir, es una cosa que da un miedo terrible. Pero es que hay personas que acceden a puestos de responsabilidad en los cuales van a tener que dirigirse a públicos. Porque a lo mejor en la empresa dices, bueno, estoy bien y tal, pero cuando eres representante de un sector, pues ya tienes asambleas, congresos, tal, y les ves con un absoluto pánico y la comunicación no verbal, ya no lo que transmite, que por supuesto es inseguridad al final, ¿no? Sino lo que transmiten, digamos, a su público, deja mucho que desear. Es decir, están perdiendo oportunidades profesionales y oportunidades sobre todo de impacto e influencia en las personas, que es lo que buscan, por la comunicación no verbal que tienen, que es o inexistente en algunos casos, con lo cual evidentemente ves a un busto parlante que dices, hijo mío, así no puede ser, o no congruente. Es decir, sí, contradictoria muchas veces, en muchas cosas, ¿no? Es como, exacto, efectivamente, voy diciendo, qué buen día hace hoy.
Hombre, no. O sea, ¿no? Vamos Diciendo, a claro, llegar a los objetivos, ¿no? eso Así ahí, de, mirando para vamos a abajo, llegar a ¿no? los objetivos, ¿no? Claro, Vamos a es llegar a los objetivos. seguro que lo conseguimos. Estoy mirando a la cámara y de repente tenemos un plan fenomenal y no sé qué. Claro, todo ese tipo de detalles efectivamente ayudarían ya no solo a conocer para el desarrollo personal, sino que ayudaría a las personas de la calle a tener mucha mayor conexión, con más sinceridad y con más profundidad con las personas a las que intentan de alguna manera influir. Y al final, ¿qué es la vida social? Influencia, ¿no? Bueno, claro, Claro. efectivamente, qué bueno, ¿no? Qué Y la sentido. comunicación, además, parece que cuando trabajamos en la comunicación y hablando con muchos expertos en comunicación, y tengo amigos que se dedican a ello, parece que comunicarte tienes que estar o dando una formación o una charla o una conferencia, y nos comunicamos desde que nos estamos levantando por la mañana. Estamos continuamente comunicando, es lo que tú dices. Si yo tengo que hablar algo con mi hijo, qué importante es la postura que yo adopte, el tono de voz, cómo es ese mensaje, qué palabras le lanzo a mi hijo, porque luego se van a quedar ciertas heriditas, ¿no? Sin darnos cuenta el poder que tiene la palabra. Si yo quiero resultar convincente a alguien, cuál tiene que ser mi postura corporal, cuál tiene que ser mi lenguaje, mi comunicación. Y esto, en este país, no lo enseñan. No lo enseñan. A mí, de verdad, te voy a contar una anécdota. Yo hace muchos años mandaba a mi hijo el primer año a Estados Unidos y entonces estaba en casa de unos amigos que él además era profesor de la Universidad de Yale. Entonces nos enseñó la universidad, pues en plan un petit comité, que es una maravilla. Y entramos a una aula, al aula magna. Su hija, que era muy pequeña, se sube al estrado y empieza a hablar de los astros, de los planetas. Yo me quedo fascinada. Aparte que ya lo hace en inglés, porque es verdad que ellos son niños trilingües, pero digo, pero qué desparpajo. ¿Por qué? Porque desde pequeños les enseñan a hablar en público, a transmitir mensajes, a venderse con la comunicación. Y cuando estamos comunicando, como tú dices, comunicamos mucho más con los gestos que con las palabras. Las palabras es lo que menos comunican realmente, y con el tono de voz, ¿no? Con toda esa comunicación paraverbal. Pero tiene que haber siempre una coherencia. Si yo quiero convencer, si yo quiero influenciar, si yo quiero decirte a ti, oye, mi producto es el mejor del mercado, me lo tengo que creer y tengo que creer que soy capaz de venderlo. Y eso se hace en esas tres áreas. Y estamos perdiendo el tiempo. Qué importante sería que en las escuelas no hubiera una clase de comunicación, sino que se incorporara la comunicación en todas las aulas. Exacto. Sí, los debates que han empezado, bueno, pues a instaurarse en algunas escuelas y tal, con muchos años de retraso, pero que ya se ve cierto avance, pero es que son recetas, como tú dices, muy sencillitas. O sea, el incluir la comunicación dentro de las asignaturas es tan fácil como hacer una práctica y a partir de ahí decir, hay que presentarla, ¿no? Simplemente, ya con eso ya estarías mejorarlo, ¿no? O sea, 5 minutos, un PowerPoint, lo tienes ahí, pero ¿cómo reclamas la atención de la gente? Yo el otro día con mi hijo mayor, que ya muchos años haciendo presentaciones, le decía, quería hacer una presentación de Martin Luther King. Le dije, mira, si sigues comunicando y contando la historia de esta forma, se van a aburrir y van a desconectar a los 2 minutos. Les ponían tiempo. Di una frase, comienza con algo que todo el mundo haga así. ¡Qué vergüenza, mamá! ¡Qué vergüenza no! O sea, haz algo, di algo que toda la clase diga, ostras, ¿qué está diciendo este? Luego desconectarán a lo mejor porque no les interesa, son adolescentes, todo lo que tú quieras, pero conecta, y eso no se les enseña en el aula. Se les dice, haz una presentación de un personaje, el que tú quieras, de la historia, y suéltalo. No, hombre, suéltalo no. Diles 4 cosas. Ojo, es que también hay que ver, pero esto, y con todo el respeto, que yo también colaboro con la universidad y hay grandísimos profesionales, pero también muchas veces hay que ver quién te dice suéltalo, cuál es su estilo de comunicación, ¿sabes? Entonces, a partir de ahí, claro, con lo cual ese es un poco el tema, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso. Fenómeno. Muy bien, Cristina. Tercer grado. Tercer grado ha llegado ahora en el pequeño programa. El tercer grado son unas preguntas que hacemos. Bueno, pues no es que sean duras, pero bueno, tienen cierta profundidad y cualquiera que está al otro lado de la pantalla se somete a ellas y hasta ahora todo el mundo sale victorioso, con lo cual no vas a ser menos. Bueno, te voy a hacer una pregunta, es ¿qué 2 errores que se puedan contar, y me da igual que sean personales que profesionales, has cometido y de los cuales has aprendido algo? ¿Cuáles seleccionarías, no? Si has cometido alguno, vamos. Sí, mira, a nivel personal, anticiparme a las cosas que iban a ocurrir, ¿no? El easy, unido hace muchos años, como ya me he trabajado, eso ha cambiado, a una inflexibilidad, es decir, yo lo tenía que tener todo bajo control.
Entonces, planificaba cualquier cosa, pero hasta irme de viaje me decía mi marido, oye, que tengo unos billetes para tal sitio. No. Cuando pasó mañana, no, yo no me puedo ir. Me decía, pero tú estás tonta. No, porque tengo que organizarlo todo y dejarlo de esta manera y no sé qué. Entonces era tan sumamente estricta que me causaba dolor, y angustia. Y el easy me iba anticipando y me iba creando un desasosiego, ¿no? Entonces eso era aterrador. Y eso es algo que he ido aprendiendo. He aprendido porque me he dado cuenta, porque la vida me ha demostrado que de un día para otro las cosas cambian, que lo que tienes planificado no surge como tú pensabas y que te adelantas a las cosas en el peor de las situaciones, porque además te pones en el peor escenario de todos y luego además no ocurren. Con lo cual, ¿para qué voy a sufrir antes? Pasito a paso, pasito a paso. Qué bueno. Luego otra cosa, que claro, todavía estoy ahí, luchando, te tengo que confesar, porque yo no puedo vivir sin confiar en los demás, más con mi trabajo, tengo que confiar. Pero es verdad que muchas veces, como decíamos al principio, que esto que nos va precipitando, ¿no? Y vamos a una velocidad de vértigo, pues muchas veces no me he parado a evaluar la situación y he confiado en gente que no debía. Y me he llevado chascos personales y profesionales así. Así. Entonces, por falta de evaluación. Claro, estás en ese punto de tengo que seguir confiando en la gente y darle una oportunidad, pero no puedo ser de buena tonta. Vale. Entonces, es verdad que muchas veces si me hubiese parado un segundo, porque yo lo veía, pero no lo escuchaba, ¿no? Era como, bueno, déjalo. Si yo me paro un segundo y veo cómo está la situación, me doy cuenta, oye, Cristina, aquí no estás consiguiendo lo que tú quieres o te están utilizando o solamente quieren de ti esto y esto es una relación de equilibrio, digamos, a ver cómo sales, ¿no? Entonces, a veces esa demasiada confianza, esa extraversión que tengo yo, porque es mi rasgo así de carácter, muchas veces me ha llevado a llevarme esos chascos y de ello he ido aprendiendo y entonces he ido aprendiendo a llevarlo con más calma o con más tiento, eso sí, o escuchar más mi intuición o escuchar eso que me aparecía por ahí que no le hacía mucho caso, bueno, pues fijarme más en ello. Perfecto. Pues muy interesante porque además, fíjate, para el mundo empresarial, para el mundo de los negocios, inflexibilidad, un error grandísimo que si lo cometes obviamente te quedas fuera de mercado a la primera de cambio, ¿no? Porque todo cambia de un día para otro, ¿no? Con lo cual no se puede cometer ese error o si se comete hay que salir de él lo antes posible. Y el segundo, confianza. El mundo de los negocios es un mundo en el que tienes que relacionarte con un montón de personas y efectivamente tienes que basar las relaciones en la confianza. Si no, no hay trato, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero ojo, no pequemos de tonto. Es decir, cuando vayas a llegar a un acuerdo, primero haz el chequeo, aunque sean las 3 o 4 puntos que no críticos, que no pueden fallar, porque si falla uno de ellos, no hagas mejor un negocio con una persona que no confíes. Muy bueno. Ahora te he dejado mal con esa pregunta, pues te he bajado el estado de ánimo porque te acabo de llevar a tu almacén de experiencias negativas en las que ha habido Pero eso con las que he aprendido. O sea, que tan negativo no es, bueno, ¿no? pero he notado el lenguaje no verbal que tenías ahora, he notado como que decías, joder, pues ahora... Y claro, yo no te puedo dejar... Exacto, entonces no te puedo dejar ahí. Lógicamente, ahora viene la parte buena. Tengo que sacarte de ahí. ¿Cómo se saca a alguien de ahí? Pues justo de la forma contraria. Te voy a hacer una pregunta y es, ¿qué 2 grandes aciertos que puedas contar y quieras contar has tenido a lo largo de tu vida, personal o profesional, de las cuales estás súper orgullosa y dices, Cristina, aquí lo has clavado? O sea, fenomenal, ¿no? Vale, tengo que decir 2 solo. Bueno. No, oye, ya que estás, este momento no lo vive todo el mundo todos los días, con lo cual, tírate 3 o 4. Sí. Es difícil porque obviamente uno de mis grandes logros ha sido mi propia transformación personal. Ese ha sido uno de mis grandes logros, sobre todo mi transformación personal, que me ha llevado a una transformación profesional, pero que no deja de tenerme los pies anclados en el suelo. O sea, yo soy muy realista, muy consciente y sé hacia dónde me dirijo y para qué quiero las cosas, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido un acierto, es decir, ese desarrollo personal que me lleva al desarrollo profesional, pero manteniendo los pies en la tierra. Perfecto. Obviamente, la familia que he creado para mí ha sido un gran acierto, porque hemos congeniado 2 personas desde muy jóvenes, que era una apuesta importante la que hicimos, y que este camino lo hace mucho más fácil, con lo cual yo creo que esa familia creada también es un acierto. Y uno de mis últimos aciertos, fíjate, con el que me siento súper orgullosa, es el último libro que he escrito, Saca lo mejor de ti. Me parece que es un libro de los que terminas y te sientes satisfecha, pero que dices, oye, qué bien me queda, qué bonito, pero es que además también hay mucha parte de mí. El otro día me decía un compañero, oye, que te has abierto un poquito en canal, qué valiente. Creo que era necesario, porque hablando de coherencia, como hablábamos antes, ¿no? Para convencer a los demás que pueden hacer un cambio, demuestra que tú ya lo has hecho de esa manera y que puedes los demás hacerlo, ¿no? Cuando tú ves que alguien ha hecho algo, pasó
en atletismo, ¿no? Que nadie había superado el récord de la milla hasta que no vio a uno que lo había hecho, entonces ya se fueron sucediendo diferentes récords. Entonces, cuando tú ves que alguien consigue algo y cómo lo hace, es más fácil que tú después lo hagas. Y entonces este para mí ha sido un libro importante, que creo que he hablado con personas que han aportado cosas muy interesantes al libro y en base a mi experiencia profesional y personal, creo que me ha quedado bastante bien, no te voy a decir. Bueno, no, seguro estoy deseando leerlo, de hecho. O sea que, fíjate, y te voy a hacer una pregunta al respecto del libro, ¿no? Saca lo mejor de ti, pues yo no lo he leído todavía, insisto. Te llegará en breve. Te lo reconozco, pero también te reconozco que lo voy a leer, con lo cual, bueno, eso está bien. Pero hay uno que tienes también, dentro de los 6 libros que yo he visto, por lo menos, Sí. que aparecía como antecedentes, que se llama Sí, tú puedes, ¿no? ¿Qué diferencia de tiempo hay entre Sí, tú puedes y Saca lo mejor de ti y qué diferencia de enfoque? Porque Pues yo creo que mira, ahí hay sí, crecimiento, ¿no? Detrás. sí, mucho. Si tú puedes, fue el segundo libro que escribí, que yo creo que fue en el año 2015, una cosa así, creo, porque las fechas se me van, y Saca lo mejor de ti salió en el 2020. Claro. Ahí, o sea, yo creo que se ve mi cambio profesional y mi Esto es lo que te madurez. iba a decir, me lo imagino. Absolutamente, otra manera de escribir. Si tú puedes, lo escribí con muchas ganas, porque eran diferentes retos, pero eran cosas concretas, con herramientas muy concretas. Pero Saca lo mejor de ti, al final pongo sobre ese papel también mucha formación que he ido recibiendo, muchos conocimientos que he ido recibiendo. Y eso se nota. Y al final, hombre, esos años, un coach nunca deja de formarse, siempre sigue aprendiendo cosas. Entonces, yo creo que se ve una madurez. Yo creo que lo he escrito más madura, fíjate. No, estoy totalmente seguro. Porque además en la entrevista, ya simplemente en la entrevista que estamos teniendo, se nota determinada carga detrás. Si queréis, esto ya es un paréntesis profesional, ¿no? Pero se nota una carga metodológica importante, ¿no? De aprendizaje en todo lo que nos has estado contando y estoy seguro que lo transmites en Saca lo mejor de ti, seguro, ¿no? Con lo cual, fenomenal. Oye, pues cuéntanos ya simplemente, ya has unido con esto, en qué estás en este momento, cuáles son tus proyectos, a qué te dedicas, qué quieres contarnos, ¿no? Simplemente dónde te podemos localizar, aunque yo luego voy a poner todas las reseñas, pero bueno, cuéntanos en qué andas. Mira, pues ando en muchos fregados porque me encanta, para que te voy a engañar. Entonces, como os decía, estábamos con ese experto universitario en comunicación no verbal y análisis de la personalidad, que es apasionante y que me encanta, pero que me está quitando la vida porque no tengo todo el tiempo que me gustaría, pero ahí estamos. Y por otro lado tengo varios proyectos, aparte de seguir con mis procesos, seguir con mis formaciones que damos. Vamos a sacar en los próximos meses una segunda edición del Confianza Total, un curso que hemos hecho y que ha funcionado estupendamente y que es un gusto porque 90 días trabajamos con un grupo de personas que van mejorando y confiando más en ellas mismas, con lo cual es estupendo porque vamos viendo ese proceso y en 90 días les garantizamos que van a mejorar su confianza. Luego hay un proyecto muy bonito que tengo ahora con un grupo de trabajo que se llama Ionica.tv. Ionica.tv es una plataforma, es la primera plataforma audiovisual que se ha creado para la expansión del desarrollo personal en lo que es la comunidad de habla hispana. Y este proyecto tiene diferentes patas. Por un lado está la pata de los eventos y de la parte más de ONG o de ayudas a personas a través de diferentes eventos, que ahora estamos con este COVID un poco dejándolo ahí sosegar a ver cuándo podemos hacerlo presencial porque nos apetece hacerlo presencial. Luego hay otra pata que es ayudar a los profesionales a que nos tenemos que reinventar en cuanto a metodología, tenemos que aprender otras formas de vendernos, de llegar a nuestros clientes, de dar esa formación también, y esa pata también la tiene ahí Ionica. Y luego tiene una tercera pata, que es Planeta Despierta, que es un programa de entrevistas dentro del mundo del desarrollo personal. Con diferentes temas, hablamos con diferentes profesionales y entonces estos programas los estamos emitiendo poquito a poco los jueves a través de los canales de Ionica.tv, tanto de YouTube como de Instagram como de Facebook. Previamente el jueves a las 9 de la noche hacemos un directo con un profesional dentro del desarrollo personal que tenga que ver con la temática del programa que estamos emitiendo. Bien. Y a las 9:30 se emite esos pequeños fragmentos del programa y luego ya en YouTube lo tendrán también en su totalidad. Bueno. Y con la idea, te voy a decir, y el reto que tenemos es venderlo
a las plataformas de televisión ahora mismo. Creemos que la gente necesita ayuda, la gente necesita compañía, la gente necesita herramientas, la gente necesita contenidos diferentes. Y el desarrollo personal es un contenido que la gente está reclamando. Netflix ya tiene un programa de meditación. Entonces, nuestro proyecto surgió enfocado a esas plataformas. ¿Que no nos hacen caso de momento? Pues no os preocupéis, que ya lo sacaremos por nuestros canales, pero sí que es verdad que el reto está ahí, que haya un espacio para el desarrollo personal dentro de estas plataformas. Así que estoy con eso y luego pues el nuevo año tendrá un nuevo libro, así que fíjate, estoy enfregado. No, bueno, esto ya ¿qué te has propuesto? ¿Un libro por año o algo así? Pues sí. A ver si vas a ser como Pérez Reverte, vas a ser como Pérez Reverte o algo así, ¿no? No, ojalá llegar a ese nivel. Pero sí, me he metido en otro fregado, si es que al final, si no me convenzo yo, me convencen los demás. Entonces, bueno, mientras sea aportar cosas bonitas a la gente y que pueda ayudar, yo estoy feliz. Y por eso Planeta Despierta es esa otra rama también ahora mismo altruista que hacemos el equipo ayudando a otras personas en diferentes ámbitos. Porque también hablamos de marca personal y hablamos de cómo emprender nuestra empresa, pero porque sirva a la gente que está ahora mismo en sus casas, que sirva de algo, ¿no? Que yo creo que es importante. Muy importante. Yo creo que estamos además en ese momento precisamente de solidaridad. Desde el COVID es verdad que muchas personas, muchos profesionales, ¿no? Y digo hemos porque yo también he contribuido y todo el mundo nos hemos volcado en dar cosas porque evidentemente hay una parte que no deja de ser parte de esta pasión que tenemos, tanto tú como yo, por este mundo del coaching, del desarrollo y demás, que es ese propósito. Es decir, oye, al margen ya de que hagas un negocio, que duda que todos lo queremos, también dejar tu granito de arena de si puedes aportar algo al desarrollo de las personas es muy importante. Ahí es. Muy bien, Cristina, pues oye, muchísimas gracias. A mí me ha encantado la entrevista. Súper. Una entrevista súper enriquecedora. Estoy seguro que las personas que lo escuchen van a sacar un montón de aprendizaje. Y bueno, pues nada más decirte que estamos en contacto, que nos vamos a ver o por alguna pantalla por ahí o en algún evento o en algún sarao. Seguro. Estamos en contacto y para lo que necesites. Muchísimas gracias por haber venido. Igualmente, muchas gracias. Un placer. Gracias. Cuídate. Un abrazo. Vale.